Maestra, muy buenas tardes. Pues me tocó exponer la unidad 7 de los contratos mercantiles y operaciones de crédito. Pues vamos a empezar con el tema 7.1, que es contrato. Bueno, contrato pues es un acuerdo legal, ya sea escrito o oral, manifestado comúnmente entre dos o más personas con capacidad jurídica. Bueno, el contrato también suma un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones relativos de acuerdo al contrato que tengan las personas, ya sean dos o más personas. Un ejemplo de contrato es cuando dejas una solicitud, cuando haces un contrato, ya sea de compra o de servicio, o sea que vienen manifestadas las reglas o las cosas de cómo van a ser dadas, ya sea la compra o el servicio que preste la persona. Punto 2. Contrato mercantil. Bueno, mercantil es aquel contrato celebrado entre dos partes con un fin de obligarse a dar alguna cosa, sujetándose de acuerdo al Código de Comercio. Y pues bueno, unas características acerca del contrato mercantil es que siempre serán onerosos, nominados a innominados, principales o accesorios, reales, solemnes o consensuales, unilaterales o bilaterales. Es el 7.3, elementos de los contratos. Entonces, yo puse 6 elementos, que son la capacidad, el consentimiento, el objeto lícito, la causa lícita, contratos reales y consensuales, y contratos formales y consensuales. Y pues ya les iré explicando uno por uno. Empezaré con la capacidad. Bueno, pues la capacidad es la actitud para realizar cualquier acto jurídico. Cabe resaltar que el contrato ya existe, pero puede ser anulado si no existe este elemento en una o ambas partes en su efecto. La capacidad también es una regla que lo hace para llevar a cabo para que exista una gran capacidad y esta no pueda ser anulado. Es el objeto lícito. El objeto lícito, bueno, ya le voy a hablar acerca del objeto. Bueno, el objeto es la producción de una o varias obligaciones de hacer o no hacer. El objeto lícito es que está en conformidad con la ley, o sea, que se requiere hacer o lograr hacer, pero deben de tomar en cuenta que deben de ir en contra de las leyes establecidas que marca el Código de Comercio. La causa lícita pues ya es cuando los contratos reales o ya hechos en el objeto lícito se llevan a cabo, se cumplen, considerando con su totalidad las leyes establecidas acerca del Código de Comercio. Contratos reales y consensuales. Bueno, pues los contratos reales pues ya son aquellos los que se consideran
se constituyen por por la entrega de la cosa. O sea, ya son contratos reales, ya establecidos con las leyes que ya se van a llevar a cabo. El otro punto es el 7.4, los vicios del consentimiento. Bueno, pues los vicios del consentimiento afectan si la conformidad de la voluntad o el consentimiento puede reunir las características necesarias para su validez. Y pues uno de los vicios del consentimiento son el error que marca el artículo 266. Bueno, pues lo que dice el error es que supone un conocimiento falso, siendo esta falsedad reconocible para una de las partes de los vicios del consentimiento. O sea, que el error es una falsedad reconocible en los vicios del consentimiento. El otro es el dolo. Bueno, el dolo pues consiste en sujetar una sugestión, artificio que se cumple para inducir a error o mantener en algunos de los contratos de los contratantes. O sea, el dolo es, o sea, que sujeta que no, para que no se cumpla el error de tener esa falsedad en los contratos. O sea, el dolo trata de no tener el error, o de que no se cumpla ese error en los contratantes. O sea, al momento de contratar. La lesión pues es un daño en un contrato o título oneroso que deriva del hecho de no recibir el equivalente de lo que se da. Bueno, la lesión pues es el hecho de no recibir lo equivalente de un contrato. O sea, la lesión es de no recibir esa cantidad de dinero o de validez que lleven a cabo con los contratantes. Y por último es la violencia. Bueno, pues la violencia es la coacción física de tal forma que se emplea una naturaleza irresistible para arrancar el consentimiento. O sea, la violencia ya es tener una violencia con los contratantes de no hacerle validez a aquellos acuerdos que hicieron al momento del contrato. O sea, que no cumplen con las leyes establecidas acerca de los contratantes. O sea, que les da igual. Pues eso es todo. El último tema es el 7.5, clasificación de los contratos mercantiles, que se clasifican en contratos unilaterales y bilaterales. Bueno, los contratos unilaterales pues es la que engendra solo obligaciones para una parte de derechos. O sea, solo te engendra unas cuantas obligaciones de acuerdo a tus derechos que lleva. Pero si en cambio la bilateral pues son voluntades de nacimiento a derechos y obligaciones en ambas partes. O sea,
que tanto como obligaciones, así como derechos y obligaciones, o sea, que tanto como derechos y obligaciones tienes que llevarlas a cabo, nada más porque tengas derecho a recibir un salario o etcétera, también tienes obligaciones que tienes que cumplir en ambas partes, ya sea en un contrato unilateral o en un contrato bilateral. Bueno, y pues el otro es contrato onerosos y gratuitos. Pues los onerosos es el que impone provechos y gravámenes recíprocos. Y el contrato gratuito son aquellos que los provechos corresponden a una de las partes y los gravames a la otra. O sea, en lo que van el gratuito, que los provechos corresponden a una de las partes ya establecidas y los gravames a la otra de los que no están establecidos. Y el contrato como conmutativo es cuando la garantía de las prestaciones puede determinarse desde la celebración del contrato. Y el último es el contrato aleatorio, donde no pueden determinar si la garantía de las prestaciones es de una forma exacta o correcta en las leyes establecidas de los contratos mercantiles. Formales y consensuales. Bueno, los contratos formales pues ya de una determinada forma para que tengan una gran validez, pues los contratos ya reales, o sea, en el formal pues ya es como el consentimiento o ya un contrato formal que se va a llevar a cabo de acuerdo con las leyes establecidas del comercio, que tienen una gran validez, o sea que ya están establecidas esos contratos, ya sea de servicios o de ventas o etcétera. El contrato de seguro, un concepto aquí cortito. En el contrato de seguro es donde la empresa se obliga mediante una prima a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato, ya sea ya sea al reducirse un daño o etcétera. Bueno, pues la prima. La prima se, es donde se paga el asegurado a cambio de que el asegurador tome a su cargo el riesgo previsto en el contrato. Bueno, esto va que asegurado, toma a su cargo el riesgo previsto en el contrato, que cualquier riesgo que tome un previsto en el contrato será asegurado y pagado por la empresa. Y lo que dice el artículo 31 es que el contratante del seguro estará obligado a pagar la prima en su domicilio si no hay estipulación expresado
expresado centrario. Y el artículo 2 marca que en el seguro por cuenta del tercero, la empresa podrá reclamar podrá reclamarle al asegurado el pago de la prima cuando el contratante que detuvo la póliza resulte insolvente. Bueno, y uno de los elementos de la póliza son recargos e impuestos que lleva el contratante, duración del contrato, nombre del agente o agentes que intervengan, importe de la prima y vencimiento de la misma, suma asegurada y designación de los objetos asegurados, naturaleza del riesgo cubierto y concepto por el cual se asegura. El reporto. Bueno, el reporto es mediante una persona adquiere determinados títulos a cambio de un precio determinado o determinable, con una cierta obligación de entregar otros tantos de la misma calidad y especie en un plazo previsto. O sea, tratándose de títulos específicamente designados, los reembolsos y premios que dan en beneficio del repostado. Bueno, una de las características del reporto es que el reporto debe constar por escrito, estará obligado a ejercitarlo por cuenta del reportado, o sea, los reembolsos y premios quedarán a beneficio del reportado. La operación podrá ser programada uno o más veces y se puede prorrogar las veces que se quiera. El 7.11 es el depósito de mercancías en almacenes generales. Son organizaciones auxiliares de crédito. Su objetivo principal es el almacenamiento, guarda, control, conservación, manejo, distribución o comercialización de los bienes o mercancías que destinan a su custodia, amparados por un certificado de depósito y un bono de prenda. Bueno, una principal característica de eso es que siempre conservan una existencia igual en calidad y en cantidad a la que hubiera sido materia del depósito. Otro es obligados a la guarda por todo el tiempo que se estipule como duración para el depósito.
Bueno, pues el 7.12 es la prenda. Bueno, la prenda es lo que marca el artículo 334, que la prenda se constituye por la entrega al acreedor de los bienes o títulos de créditos si estos son al portador. Bueno, la prenda también es un acto jurídico que le permite que el propietario de un bien mueble constituya sobre él una garantía mediante su entrega física o jurídica. También otra es que el asegurar el cumplimiento de una obligación, ya sea propia o de terceros. Es el 7.13, el fideicomiso. Bueno, el fideicomiso es más bien un contrato en virtud del cual una persona o más transmiten bienes, cantidades de dinero o de derechos presentes a futuro de su propiedad a otra persona para que ésta las lleve a cabo. O sea, esto viene siendo como una herencia. Por ejemplo, cuando un familiar se muere, ahí entra el fideicomiso, que tienen como un contrato en virtud del cual una persona le transmite a la otra los bienes, ya sea de cantidades o de derechos. También lo que marca el artículo 382, que pueden ser fideicomisarios las personas que tengan la capacidad necesaria para recibir el provecho que el fideicomiso implica. También otro lo que marca el artículo 387 es que la constitución del fideicomiso deberá constar siempre por escrito. Es el arrendamiento financiero. Bueno, pues el arrendamiento financiero es cuando adquiere un derecho de compra, ya sea el arrendador traspasa el derecho a usar un bien a un arrendatario. Esto va a que, a cambio del pago de rentas de arrendamiento durante un plazo determinado, una de las características que marca acerca del arrendamiento financiero es el artículo 414, salvo pacto en contrario con riesgo del arrendamentario, son los vicios o defectos ocultos o la pérdida parcial o total de los bienes. Otra característica que marca el artículo 411 son los contratos de arrendamiento financiero, en los que estipule que la entrega material de los bienes sea realizado directamente al arrendatario por el proveedor. Otra característica es el artículo 410, que al concluir el plazo del vencimiento del contrato o cuando las partes acuerden su vencimiento anticipado. Y pues el otro punto, y por último, para concluir, es el 7.15, el factoraje financiero.
El factoraje financiero se deriva de un contrato a través del cual una empresa vende sus cuentas por cobrar o facturas a una compañía financiera. Esto es con el fin de que la empresa emisora pueda recibir dinero en efectivo más rápido de lo que haría si la realiza la cobranza por sí misma. Bueno, una de las características aquí, la cual nos marca el artículo 419 fracción 1, es que el factorado no queda obligado a responder por el pago de los derechos de crédito. Otro, el que marca, es que el factorado queda obligado solidariamente con el deudor a responder del pago puntual y oportuno de los derechos de créditos. Otro es el artículo 420. El factorante celebrar contratos con los deudores de derechos de créditos constituidos a favor de proveedores. Y pues con esto concluyo, maestra, y pues es todo lo que tenía que decir. Gracias.